En Colombia, 8 de la mañana, mucha atención, lo que faltaba. Miguel Nule demanda al Estado por 1.5 billones de pesos. Alega que le incumplieron preacuerdos y fue víctima de una persecución mediática ilegal. Miguel Nule, uno de los del carrusel de Bogotá. Llevado a Bogotá por Gaviria, por César Gavirio. ¿Ah, sí? Soportado por varias de las fuerzas y también aprovechado, lamentablemente, por los morenos que eran del polo. Sí. Yo sí vuelvo a machacar la denuncia, pero también le agrego, llevado a Bogotá por César Gaviria, el mismo que ahora se rasga las vestiduras por los malos manejos del SENA. Allí está, pues, demanda a la nación por 1.5 billones de pesos. Fabio. Más detalles se conocen sobre Juan Carlos Sánchez. Ese nombre a mucha gente no le dice nada, pero si decimos que es el nombre del lobo feroz, la situación cambia. Hasta el 2008, cuando fue capturado y dejado en libertad, había violado a 274 niños y adolescentes, niños y niñas. Este hombre era de indistintos gustos. Actualmente se encuentra capturado en Caracas y en Colombia pues será pedido en extradición que lo entreguen las autoridades. Igualmente se ha conocido que vendía a $100 los videos donde aparecía haciendo vejámenes con los menores a una organización mexicana, que fue donde se permitió seguirle la huella al caer uno de estos pederastas que tenía en su poder los videos que se mencionan. Sumados los niños, después del 2008, se cree que en Colombia 500 menores de edad han sido abusados por este hombre que no llega a los 40 años. Tiene, de acuerdo con familiares que se han conocido, tiene 37 años, lo cual le daría todavía mucho tiempo para seguir con sus vejámenes en caso de no ser mantenido preso. Ya se dice que Colombia no lo debe traer hacia acá porque en Venezuela también ha abusado de menores y tiene prelación las autoridades venezolanas, en este caso, para la investigación. 8 de la mañana, 22 minutos, se acabó la alianza de los independientes. Gustavo Petro, Clara López y el señor Carlos Caicedo. Clara López acaba de decir que se aparta de la coalición de la izquierda e irá sola a la primera vuelta. Irá sola. Allí sí Deja la boca abierta a todo el mundo. Allí sí le están abriendo más el paso a los que tienen la burocracia y el poder para poder ganar las elecciones. ¿O no, Alfredo Mondragón, con los muy buenos días? O también a la coalición Colombia, que hoy es la única coalición, que tiene programa, que tiene candidato y que es múltiple, porque... La coalición Colombia, la de Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo. Porque hay que decir, la coalición Colombia no es una agrupación homogénea, es decir, tenemos todas las diferencias, porque evidentemente ahí estamos los del Polo y nosotros en particular, que hemos planteado siempre la defensa del derecho de los pensionados a que no le aumenten la edad de pensión. Nosotros hemos defendido a capa y espada los patrimonios públicos, desde Ecopetrol hasta el SENA en Cali, el hospital universitario, es decir, el patrimonio público, el bien público ha sido una de nuestras características, y yo diría que en esa diversidad, en esa compleja diversidad, también hay que destacar que esa coalición Colombia podría dispararse, a pesar de que todavía seguramente el camino será largo, pero me quedo sorprendido con la noticia. Claro, porque uno esperaba que este es un momento histórico, estamos en un momento histórico donde los independientes y la izquierda unida puede lograr en primera vuelta, una presidencia de la República. Pero ¿sabe algo? Yo creo que aunque se mantengan pues por caminos distintos, si se tratan bien las diferencias, yo creo el de Marque hacia segunda vuelta debería pensarse que muy probablemente sea un candidato de derecha, Vargas Lleras o el que diga Uribe, muy probablemente Vargas Lleras. Y de otra parte, una suerte de candidatos, ninguno va a ganar en primera vuelta, y esa especie de amalgama diversa por fuera de esa derecha creo que se puede imponer. Yo creo que la pregunta es cómo nos tratamos la diferencia en este periodo, porque he visto trinos muy audaces, ¿no? Trinos de gente que dice Petro es indeseable esta coalición, otros que dicen el indeseable es Fajardo, abajo Clara. Si esas voces tan acerbas empiezan a moderarse y a darse un tratamiento serio, yo creo que en segunda vuelta puede darse el experimento que tú reclamas en primera. Estoy de acuerdo. Ojalá y ocurra. La pregunta es cuándo y si manejamos los tiempos, Aldemar. Sí. Sabes que la izquierda a veces no sabe manejar los tiempos.
tal vez lo que nos esté ocurriendo es afortunado, cada quien hace el esfuerzo y después, dependiendo de mil cosas, creo que nos ponemos de acuerdo. Me parece que sería una buena experiencia y bueno, espero que le vaya muy bien a todas las expresiones de izquierda. Me escribe un vivo oyente, ¿son conscientes los políticos de cómo los perciben los ciudadanos? ¿Conocen los memes que circulan en las redes en los que reiteradamente los tratan de ratas? Pero disculpa, yo sí Alfredo. creo que la gente tiene razón en tratar de ratas, porque es que la clase política es despreciable. ¿Cómo no va a ser despreciable una clase política que vive extorsionando los patrimonios públicos? ¿Cómo no va a ser despreciable eso? Ojo que está generalizando y usted hace parte ya de la clase política. No, yo no me considero la clase política porque yo no... Es que uno no se considera, lo consideran y de ser candidato ya es político. No, yo quiero es transformar y hacer un recambio a la clase política, que es distinto. Pero yo pero hace parte de la clase política, Fabio, no lo niegue. Fabio, pero si alguien se parara aquí a decir que la clase política no es lo que la gente cree, porque la gente puede estar equivocada en la percepción, ¿cierto? No, Wilson, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que cuando... Hay excepciones de la clase política. El señor Mondragón dice la clase política toda es ladrona, pues imagine que lo incluya usted, se incluye él mismo porque ya él es político, él entró en el juego. No, yo creo que, por ejemplo, hay que reconocer que hay un Estado clientelar, burocrático y corrupto. Eso no significa que todo el mundo sea clientelista ni burocrático. En el Estado, ¿no? Pero evidentemente en el Estado hay un predominio, hay un Estado que está dominado, hay un régimen clientelar, dicen algunos teóricos, además muy cercanos aquí de la Universidad del Valle, que lo explican muy bien y hacen referencias muy importantes. Lo que yo sí creo es que la gente tiene razón cuando detesta, digamos, la clase política que ha dominado. Y por eso el desafío de la gente, si quiere acabar con ese nido de ratas, pues tiene que salir a votar por la gente probada. En ese caso sí me incluyo en términos de la renovación y no por lo joven. En la renovación sobre todo por la trayectoria y la convicción de lo que estamos defendiendo. Mire, en redes sociales circuló la semana pasada, no sé si ustedes lo vieron, en un cuarto pequeño de 2x2, un gato con más de 100 ratas. El gato atemorizado. Y al final cierran la imagen con el Congreso de la República. Eso es lamentable lo que pensamos los colombianos frente a la clase politiquera, que es diferente al político. Como decía Humberto González Narváez, que en paz descanse, política es el arte de servir. Pero aquí nos convirtieron o llegaron unos señores a hacer politiquería, aprovecharse los recursos para beneficio personal. ¿Qué puede pensar? Griegos, Aldemar. Fabio, ¿qué puede pensar la gente de una clase política de una manera expresada en el Congreso de la República que le aumentó el IVA del 16 al 19% cuando nadie estaba de acuerdo? ¿Qué puede esperar de eso? Ah, claro, ahorita lo que de aquí también le decimos a la gente que no se puede quedar haciendo solamente memes de ratas. Lo que le estamos diciendo a la gente que tiene que salir a derrotar a los corruptos y a esa clase política despreciable. No tiene se que derrota salir, en el computador, sino en la calle. se tiene que derrotar en la calle y en las urnas. Lo Por que eso pasa decimos es que voto ético. quienes eligen hoy a esa clase desgastada son los que no salen a votar el día de las elecciones. Sí, Ese es el llamado a la gente. el abstencionismo es muy alto, 55, 56%. Es altísimo, doctor Wilson. Es alto. Yo comparto lo que estás diciendo. Y más aún, yo creo que hay un mecanismo, esto puede sonar duro, y estoy de acuerdo con Fabio, no se pueden hacer generalizaciones, pero es verdad que los colombianos tenemos unas tendencias que no son a veces todas las del mundo, pero lamentablemente, decir, esa quejadera de todos los días, de a toda hora, la señora que llora en televisión cuando le suben la carne, la papa, dan el informe del consumidor y todo el mundo vemos lo de Odebrecht y lloramos frente al tema, vemos lo de Reficar, vemos Isagen, vemos las tierras, vemos Carimagua y la gente llora frente al televisor. Y el día de elecciones no se acerca a las urnas, o sí se acerca con frecuencia, es a votar por los denunciados. La gente sabe en el fondo que cuando vende el voto está vendiendo el futuro. Es decir, ¿usted cree que el que vende el voto por 50.000 pesos, por una cachucha, por los servicios, no sabe lo que está perpetuando? Debería hacer una encuesta, ¿no? Debería hacer una encuesta de que la gente recuerda a los congresistas del Valle que votaron la reforma tributaria, por ejemplo. O la reforma a la justicia, que tanto nos Pero las dio. dos reformas tributarias, por ejemplo, cuando Wilson estuvo en el Congreso en el 2012, ¿cuántos votaron la reforma tributaria? Los que estuvieron ¿O cuántos se abstuvieron para no ser vistos por su gente? Pasémonos al plano local, al plano de Cali. ¿Cómo ve usted la administración de Norman Maurice Armitage Cadaví?
Yo tuve la fortuna de decirlo en campaña y de cuidarme mucho de andarlo repitiendo porque quiero ser serio y cuidadoso. Era yo competí. candidato a la alcaldía. Sí. Y dije 3 o 4 Recuerdo cosas el muy debate fuertes. en la universidad, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Por qué se para Maurice Armitage del debate en la Javeriana? Por 2 temas. Chatarrización, que no la soportó, Sí. y el tema de escisión del componente de teléfono. ¿Qué es lo que se va a vivir ya? Cuando le expliqué a Maurice qué significaba escindir el componente, cuando lo derroté en lo que él decía, una teoría pues absurda, elemental, había que sumar 2 más 2 y concluir que no era cierto. Maurice no soportó, pero además, cuando le estaba demostrando, ¿recuerdas tú, Aldemar? Empezó a interrumpirme, ¿te acuerdas? Sí. Sí, pero... y me tocó un tema de la fibra, entonces yo no pude seguir hablando en Cali y le dije de la chatarrización. Y usted participó de la administración Guerrero y se benefició y la financió, y con SIDOC y su grupo de innovación empresarial gerenció el fracasado plan de Harry John, pero además usted promete pagar como alcalde lo que no le pagó como empresario los chatarrizados. No soportó y se fue. Un poquito allí para memoria de la gente. En ese debate, usted cogió el programa de propuesta de gobierno de Armitage y allí decía pago justo. Entonces le decía que si allí sí iba a ser pago justo, entonces anteriormente ¿cómo había sido? Sí, exactamente. Él que se presentaba y se sigue presentando como filántropo, ¿por qué no como filántropo pagó lo justo y esperó a ser alcalde para prometerlo? Se paró y se fue. Parece ser que los asesores recomendaron no volver a ningún debate donde estuviéramos, de modo que se tuvo que privar de todos porque yo vine a todos. Yo quiero decir que se ha confirmado buena parte de lo que he dicho y estoy muy atento de lo que acabas de decir en 2 sentidos. Primero, que en lo concreto que estás diciendo sobre empresas municipales de Cali, el estudio diga si va a haber escisión y venta del componente, que reclaman algunos de mis anteriores aliados, gente que estuvo conmigo contra eso, ahora no sé por qué opina lo contrario, pero lo dejo dicho allí nomás, les hago un llamado y una invitación para que reconsideren. Pero estoy muy atento de que ese proyecto diga que no se va a vender ni a escindir el componente, y creo que es un tema clave. Y cuando eso lo diga, si es que lo dice, porque parece ser que hay versiones encontradas, ¿no? Le escuché y Aldemar, no puedo hacer otra cosa, debo creerle a un funcionario público porque si no está expuesto a una acción disciplinaria. Escuché, leí al gerente diciendo, no señor, no va a haber escisión y venta. Hay información que dice lo contrario. En pocos días sabremos quién tiene la razón. Pero venga, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, en una entrevista con el periodista Leo Quintero de Caracol la semana pasada, dijo 3 puntos. Primero, la salida de 300 trabajadores, dice, negociado con los sindicatos. O sea, que salen 300 trabajadores jubilados o pensionados. 2, que el componente de telecomunicaciones se vende si hay quien lo compre, aunque él dice quién va a comprar si está muy mal económicamente. 3, que si no se vende, entonces los teléfonos quedarán de adorno en la ciudad de Cali. Eso lo dijo Yo estoy él. contra esas manifestaciones del alcalde, contra las manifestaciones. Como he sido algo así como, ¿cómo decirlo? Víctima, objeto, ¿cómo llamarlo? De dichos de Maurice en los que después se retracta en minutos y con frecuencia llora al retractarse. ¿Qué le hago, Maurice? Tengo que decir que busco otras fuentes. Es otra fuente. Un señor que entiendo acaba de leer y tiene un documento en sus manos y dice, el gerente, aquí no estamos hablando de escisión y venta, aunque reconozco lo que te digo. ¿Cómo hace uno periodismo, cómo hace uno política seria cuando tiene una especie de información bifronte? Una cosa que dice el alcalde y otra cosa que dice el que tiene el documento. Uno podría pensar que el alcalde no supo leer. Es que ha ocurrido con tanta frecuencia, pero bueno, no quiero exonerar al alcalde, esto no es más bien una acusación al alcalde, pero como Wilson, hicimos ahora. Pero recuerda que Sintrencali oficialmente salió a rechazar Eso cualquier es lo segundo existencia de acuerdo en materia de Sí, afectación también. laboral, o sea, fueron Esa es la otra radicales. fuente. Pero el alcalde lo dijo en su propia voz, que acuerdo con los sindicatos. Roosevelt Lugo me llamó el viernes o el sábado y me dijo, no, nosotros no hemos pactado eso. En también. el SENA también la administración a cada rato termina inventándose cualquier tipo de acuerdo Sí, con lo los ha dicho. sindicatos. Recuerde que En esta pelea dijo que de acuerdo. Pero bueno, la pregunta o es, sea, cuando que usted estamos tiene dos frente a un fuentes, alcalde que dice una cosa y no sabe dónde la dice. mi querido Eso es muy Aldemar, grave. así mi es querido un Aldemar, problema del alcalde. usted y yo sabemos que no es la primera vez que eso ocurrió. En campaña ocurrió lo mismo. Es decir, en ese debate de la Javeriana, el doctor Maurice Armitage se contradijo en relación con el anterior debate y en otro más lloró de pena por haberse equivocado.
De modo que yo estoy atento mucho de las fuentes y estoy tratando de darle toda la investidura a los autores. Aquí hay un sindicato que es absolutamente respetable, hay otros que también lo soy, pero yo tengo más atento de Sintra Cali. Yo era un defensor de los sindicatos, pero le cuento que de verdad me duele lo que ha pasado al interior de los sindicatos. Ellos deben lavar la casa por dentro. Yo me prometí no volver a meterme en la pelea Sintra Cali y directivos allá. Yo también eso que lo resuelvan ellos. Hice el mismo propósito que lo resuelvan ellos. Porque le están haciendo un daño a la ciudad, que se laven la ropita ya ellos y luego sí que la pongan a secar, lo resuelven. Pero institucionalmente, Aldemar, tenemos que reconocer lo siguiente. Es decir, tanta valía tiene la personería jurídica y la presidencia de Sintra Cali como la empresa municipales y el alcalde. Y entonces, en ese orden, yo me atengo a la trayectoria. Y en eso sí quiero decir, le he escuchado muy atentamente al sindicato su trayectoria de lo que dice y debo reconocer que ha respaldado con creces lo que ha dicho. Aún en las peores indicaciones, hoy hay tiempo para decirlo, hoy ya podemos decirlo. He estado muy atento de todo eso sin meterme. Segundo, le he estado siguiendo con atención, vas a entender exactamente lo que digo, a un gerente que está diciendo esto y ha sido relativamente consistente. Yo le tuve gran desconfianza cuando empezó a hablar de un plan estratégico, como tú y los demás, seamos honrados. Pero he estado escuchando con mucha atención y me ha gustado bastante cosas que ha dicho. Entre ellas, agrego, la filtración del lecho del río Cauca y otros proyectos que me parecen muy positivos, de modo que debo hacer un reconocimiento. Que estaba en nuestro programa. Y se lo he reconocido también a Armitage, en medio de las diferencias. Yo sé que él no tiene muchas simpatías por mí, yo le quiero decir que hay cierta reciprocidad, pero tenemos que ser serios. El doctor Armitage le empujó el tema de la filtración del lecho del río, yo se lo reconozco, pero también tiene unas de cal y otras de arena, y suele hacer afirmaciones de las que después debe retractarse o decir, quise decir lo contrario. En este tema no vaya a ser que ocurra. Y segundo, que es más importante, no me bastaría con que ese plan dijera, no vamos a escindir y a vender. Eso sería, para mí, algo así como cuando uno se quita un piano encima. Pero lo segundo es que si usted deja empresas municipales como esta, tampoco es viable. De modo que, además de eso, tienen que producir transformaciones serias en telecomunicaciones y esas son las que quiero ver. Hay agregación de valor, hay nuevos servicios. Esa revolución tecnológica que está ocurriendo en el mundo, vamos a hacerla algo así como, vamos a hacer a Cali receptor a través de quién, de empresas municipales de Cali. Ese es mi criterio, el desafío más importante y es lo que yo esperaría. 90 y decisión, pero además propuestas concretas. Perdón, es que yo creo que hay un elemento central. Pregúntense caleños en sus casas si tienen su madre, su padre, su abuelo, que permanecen en casa y que todavía, por una cuestión evidentemente de dificultad cultural de acceder, digamos, a los sistemas, a los celulares, si no les convendría que el fijo, que es donde se comunican en sus casas, ese fijo lo puedan utilizar en los celulares. No, en Cali tiene esa tecnología hace años y yo fijo conmigo, exactamente. Pero no la han aprovechado. Pero mire usted. Y no le permiten las cosas que le reclamaríamos a Armitage que lo pusiera a funcionar. De 500,000 usuarios que llegó a tener en Cali en telefonía, hoy tiene 250,000. 250,000. Pero las grandes multinacionales, como Claro, ofrece televisión, internet y telefonía fija. Telefonía fija. Eso te iba a decir. Ellos también ofrecen fija. Por eso. Y Movistar, de Carlos Gestín. No hay ninguna empresa pública de servicios públicos de telecomunicaciones domiciliarias que no quiera ofrecer el fijo. Ese cuento de que no sirve para nada no es cierto. Todas quieren, es un sofisma. Todos quieren ofrecerlo y en Cali tiene una ventaja. Tiene ese parásito de cobre que llega a todas las casas, es de propiedad de Cali, no tiene nadie más. De modo y es que que es un activo tan importante. La competencia utiliza la infraestructura. Estoy de acuerdo. Utiliza la infraestructura de Cali. Otro tema en el que usted también estuvo en el Consejo de Cali, megahoras. Bueno, nada que se concluyen. Yo creo que es la demostración de un fracaso continuado de varias administraciones, cada una de las cuales ha hecho publicidad engañosa sobre el tema. Es decir, Jorge Iván hizo publicidad engañosa. ¿Tiene méritos? Quiero reconocer después de los años, tiene méritos el proyecto de Jorge Iván, pero creo que hubo una venta exageradamente promisoria de asuntos que los hechos han demostrado que no lo eran. El doctor Guerrero, que tan enemistoso se mostró en una época de las megaobras. ¿Tú recuerdas, Aldemar, que Guerrero acompañó una constancia mía histórica? ¿Cómo se llamaba? Quien fuera director de la Cámara de Comercios y compartió conmigo Consejo Municipal. Doctor Rodríguez, ¿recuerdas? Fabio Rodríguez González. El hombre del bigote. El hombre del bigote. ¿Recuerdas tú una constancia histórica? Fabio Rodríguez, Rodrigo Guerrero y Wilson Arias, el agua y el aceite.
votando negativamente la prórroga de las megaobras y dejando constancia conjunta además. Eso pues la gente, creo que aquí me hicieron el de mar, no matoneo, pero sí chiste porque firmé esa constancia. Y creo que teníamos razón el doctor Fabio, el doctor Guerrero y mi persona. Pero después como alcalde al doctor Guerrero se le olvidó ese voto negativo, el de mar, y el doctor Guerrero promovió equivocadamente miles de supuestas soluciones para llegar y aterrizar en Mauricio Armitage. Yo debo decir que deploro lo que está ocurriendo, que es un fracaso continuado, y que en la ciudad de Cali se legisla en bien del sector inmobiliario y de los grandes poderes lo que tiene capturada la ciudad. Esto repito lo que dije en campaña electoral, pongo a prueba nuevamente todo lo que dije. Hay documentos escritos donde lo señalábamos. Hoy se están haciendo grandes inversiones en beneficio básicamente de la zona América en Carvajal, el capital uruguayo y de los Carvajal y Caleño, inclusive beneficiando por reflejo también la zona de Cascajal, donde el doctor Mauricio Armitage tiene intereses en los ingenios. Es decir, hay una prevalencia del interés particular de un sector de la economía caleña en detrimento de la generalidad, y aplícaselo a todo. A megaobras, a estaciones del Mío, a navegabilidad del río Cauca, aplícaselo a la omisión de no tener en estos momentos un tren por el que tanto hemos insistido. Yo escuchaba a Jaime Quejada, se llama quizá, que no recuerdo el nombre, un señor que tiene que ver con la movilidad en Cali, explicando la nueva megaobra esta del sur. Y decía, es por los estudiantes, decía él. Es que queremos descongestionar y por eso hay que poner una estación. Yo decía, en lugar de estar inaugurando terminales del Mío, deberían estar inaugurando estaciones del tren a estas alturas, después de tantas décadas. Y aún ahora resuena en la cabeza de los caleños la propuesta que hicimos en campaña del mar. Dije, utilicemos esa vía férrea para descongestionarlo todo y principalmente para equilibrar el eje norte-sur, con grandísima influencia en la zona de universidades. Esas propuestas no se atienden y en su defecto sigue prosperando el negocio del Mío, que se ha convertido en un barril sin fondo para la ciudad de Cali, de modo que la ciudad de Cali es un complejo es un complejo económico en el cual todas las vías conducen a seguir favoreciendo determinados núcleos de la economía caleña que rentan de la desgracia general del pueblo. Mire usted, las obras del sur de Cali, aprobadas por el Consejo de Cali, presentadas por el gobierno municipal, buscan desarrollar esos terrenos después de la llamada poligonal H, todos esos terrenos que hoy están en cultivos de caña, que los tienen... Eso es zona América y sector inmobiliario. Por eso lo tienen 4 familias, entonces las van a desarrollar para beneficio y cambiaría de valor el precio del terreno. Un concejal me dijo, pasaría del metro de 150.000 pesos a 150 millones de pesos el valor del metro cuadrado al sur de Cali. ¿Y dónde está la plusvalía? ¿Y quiénes se van a beneficiar con ese mejoramiento de los terrenos del sur de Cali? ¿Qué pretenden con ello? No, es la política internacional de apropiar los recursos públicos para favorecer grandes negocios concentrados en unos pocos capitales. Yo creo que eso hay que llamar la atención. Estos días escuchaba, causa un poco hilaridad ver un exalcalde preocupado por las construcciones que están haciendo alrededor de Pance, pero él no dice que fue con las megaobras que incluyó la ampliación de la carretera a nombre de los turistas y los caleños que van a Pance, pero con la plata de los caleños para generarle una situación de crecimiento de los predios de Pance. Es decir, la continuidad la hizo Guerrero después con la modificación del POT, pero evidentemente que él contribuyó a su pedacito para desarrollar todo este proyecto de construcción que hoy se dice que se duele porque ve cantidad de condominios allá en la zona de Pance. Yo creo que hay que decirle a la ciudad, que además ha sido un tema de nosotros desde hace muchos años, es cuánto le están cobrando de plusvalía a los verdaderos beneficiarios que les están incrementando exponencialmente sus posibles ganancias, cuánto le están cobrando de plusvalía por lo que le están generando. Yo comparto lo que está diciendo Alfredo y trato como de darle otro giro al de Mari Fabio que me parece muy importante. Una cosa es desarrollar la ciudad en beneficio particular, en lo que está ocurriendo. Otra cosa es desarrollarla porque la ciudad lo necesita y ese desarrollo beneficia legítimamente a un tercero. Y en ese caso reclamamos plusvalía. Pero también hay desarrollos que no benefician a la generalidad, sino a la particularidad. Y que inclusive lo hacen en detrimento. Es decir, todos esos desarrollos de Pance son una tragedia ambiental. Nunca deberían existir, ni siquiera con plusvalía como fuera. Los otros que merezcan tener desarrollos
deberían hacerse sobre la base de tener un recurso que ha planteado Aldemar y que desde el Consejo Municipal reclamamos en su oportunidad de desarrollar, y es la plusvalía. De modo que comparto lo dicho, está el modelo intacto, un modelo impuesto por los sectores rentistas del capital financiero e inmobiliarios, que son los que han hecho su agosto en la ciudad de Cali. 8 de la mañana, 45 minutos. 3 puntos cortos y rápidos para convencer a los caleños que deben votar por usted, Wilson Arias, para el Senado. Bueno, primero yo creo que está el asunto de las costumbres políticas en la ciudad, en el país en general, en la ciudad de Cali, pero es un reflejo del país. Está absolutamente establecido que un hecho de corrupción opaca el anterior. Odebrecht opaca Reficar, que opacó a Isagen, que opacó el tema de tierras, y nadie comprendió al final cuáles fueron las sumas y restas de esa gran tragedia. Renovar las costumbres políticas, desvincular la política del interés particular, me parece que es un capítulo fundamental. Creo que es muy importante los temas de la movilidad social y el impacto social, la inversión social, es decir, un desarrollo económico pero con crecimiento social también, que en la actualidad están contrapuestos. De esto se llama salud, educación, inversión social, que son también fundamentales, y un capítulo especial de los muchos que podrían haber, porque me preguntas 3, en el tema medioambiental. Hay que superar el modelo extractivista, es decir, petróleo, carbón, no, y también gran plantación, que eso es extractivismo, que nos imponen realidades que están de espaldas al cambio climático. En función de ello he hecho propuestas que afortunadamente, y has visto mi crítica a Mauricio Armitaz, pero se lo reconozco, afortunadamente algunas de esas propuestas de campaña están siendo recogidas hoy. Una por Dilian Francisco, que está diciendo lo del tren de cercanías, con más insistencia inclusive a veces que Armitaz, y otra por el propio Mauricio Armitaz, cuando habla de la filtración del lecho de río. Propuestas que he hecho antes, que están en orden a estos principios que he señalado, y que en buena hora creo que pueden tener perfecto desarrollo a escala nacional y a escala local en esta aldea caleña que tanto queremos. 2 preguntas, Wilson Arias. La primera, ¿por qué usted dice ahora a rato, que lo estoy metiendo aquí en un trino y la gente lo ha recibido bien, que usted dice hubo publicidad engañosa en esto de las megaobras por parte de Jorge Iván Ospina? Y una pregunta fregona, ¿por qué los de la izquierda no se quieren aquí en la región? La primera, yo creo que Jorge Iván dijo verdades parciales, lo reconozco, es decir, dijo, aquí hay obras que son necesitadas por la población. Yo no puedo negar que algunos de esos desarrollos son necesitados por la población. Pero también en función de eso, alegó que tendríamos, digamos, impactos democráticos, por ejemplo, en la distribución de los recursos. Yo le hice un grandísimo debate sobre ese tema. Más fui el único concejal que lo hice con las razones técnicas. Y los hechos han demostrado que fue publicidad engañosa. Yo recuerdo que el acuerdo desmontó la tabla que teníamos de valorización para poder beneficiar a determinados segmentos y perjudicar a la población, es decir, para distribuir sobre la población. Y cuando lo discutíamos, debemos ser leales en el debate. Cuando yo decía esto que ya ocurrió a la postre, Jorge Iván iba con todos sus funcionarios a enmermelar al Consejo para convencerlos de lo contrario, y ellos aceptaban esas razones. Es decir, eso es publicidad 21 engañosa. megahoras para 21 concejales. Prometieron algo que no ocurrió. Los hechos demostraron que eso no ocurrió, y por eso digo, el tiempo me permite decir, hubo publicidad engañosa. Estoy tratando de ser muy cuidadoso. No tengo, fíjate tú, odio, resentimiento, molestia. Estoy tratando algo así como de que ponerle un foco de luz a unos hechos que me parece están un poquito allá como en la penumbra. Esto, que no lo tomen a mal los amigos de otras fuerzas, no es molestia, no es resentimiento, yo me siento muy bien conmigo mismo, solo que cuando uno le dan la razón los hechos, tiene derecho, digamos, a señalar y a llamar la atención. Y no, a mí me parece que tenemos polémicas serias, pero podemos estar juntos en los proyectos. En estos momentos, por ejemplo, te quiero decir, soy invitado permanente por Jorge Iván y sus sectores políticos para discutir los temas de las coaliciones y de Fajardo y del comportamiento político, y realmente tenemos conversaciones mucho más que civilizadas, amigables sobre esos temas. Tenemos coincidencias muy importantes. Yo diría que es al revés. Hay cierta honradez política que no le permite a uno algo así como una reconciliación personal sobre la base de omitir lo que uno piensa de su amigo. Es decir, creo que era Bolívar quien lo decía, ¿no? De mis amigos reclamo más franqueza que de mis enemigos, y tiene razón Bolívar. Sí, señor. ¿Angelino es factor de unión en la izquierda ahora? No es factor de unión. Bueno, confieso desde mi corazón, creo que para muy pocos en la izquierda Angelino es factor, porque es que Angelino ha dado tumbos tan grandes
y ha explicado tampoco su comportamiento, que es difícil que pueda ser motivo de unidad de la izquierda. Todo lo contrario, nos llama a unirnos. Fíjate, lee los mensajes de WhatsApp, que la izquierda se una con Santos y con el Centro Democrático como si hubiera tabula rasa y posibilidad de ir. Yo lo leo y digo, oiga, lamento que Angelino, digamos, haya perdido, en el buen sentido de la expresión, digamos, una línea coherente de comportamiento, al punto que le lleve a hacer esos pedidos a la izquierda. Creo que Angelino no es factor de unidad y me parece que bien haría, digamos, en tratar de aplicarse a sí mismo la receta que recomienda todos los días para terceros. 8:50, Alfredo Mondragón. Un minuto. ¿Por qué deben votar por usted? Yo entré al SENA a los 17 años, ahora tengo 35, y desde el SENA, por la defensa del SENA, logré sumarme a muchas luchas de la región y del país por la defensa de lo público. Han sido miles los pasos que hemos dejado en las calles defendiendo a Ecopetrol, a la Univalle, a Incali, al Hospital Universitario, y creo que además, si de verdad la gente está mamada con esta clase política, si de verdad necesita enfrentar a esta clase política, me estoy presentando para que la gente tome la decisión en las urnas. Pero además, especialmente en el Valle del Cauca, estoy muy interesado en llegar al Congreso a hacerle control político a esa especie de mafia política que ha instaurado la gobernadora Ilian Francisca y estos poderes fácticos. Mafia política, estoy diciendo. Me parece que la captura de la gobernación y la cosa pública merece tener congresistas que no estén untados y comprobada trayectoria de las luchas sociales para que haga un efectivo control político a estas castas. El hijo de un excongresista vallecaucano ya fallecido, le preguntaba yo al joven en aquella época, cuando usted sea grande, ¿qué quiere ser? Y me dijo, ser congresista. Y le pregunté, ¿y por qué? Dijo, ¿no ve que mi papá va y duerme y le pagan 30 millones? Era el hijo de Gerlain. Probablemente era el hijo de Vernet. Hay otros que vamos y no solamente mantenemos ojos despiertos, sino muy atentos al interés de los sectores populares, mi querido Aldemar.